bla 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 de los textos se resume en lo siguiente. La unión clínica, eso lo veremos en cambio de la base, la unión clínica entre la sustancia negra reticular y el globo pálido medial, esa unión se llama núcleo entopeduncular. Cuando digo la unión clínica, le estoy queriendo decir que este núcleo entopeduncular no existe anatómicamente hablando, sino que existe fisiológicamente hablando. Cuando funcionan de la mano, si cabe el término, la sustancia negra reticular que fabrica GABA y en menor proporción dopamina, cuando funciona de la mano con el globo pálido medial, a esa unión no anatómica sino fisiológica se le llama núcleo entopeduncular. A su vez, esta unión que no es anatómica sino funcional, llamada núcleo entopeduncular, a su vez recibe la información de un núcleo que veremos en ganglio de la base y que se llama núcleo subtalámico de Lewis. ¿Sí? A su vez, el globo pálido medial manda fibras al núcleo ventral anterior y al núcleo ventral lateral. A su vez, la sustancia negra reticulada manda fibras al núcleo ventral anterior y al núcleo ventral lateral. ¿Sí? A su vez, el núcleo centromediano le manda fibras al núcleo ventral anterior, el núcleo parafascicular le manda fibras al núcleo ventral anterior y el núcleo interlaminar rostral del tálamo también le manda fibras al núcleo ventral anterior del tálamo. A su vez, el núcleo ventral anterior manda fibras al núcleo centromediano, el núcleo ventral anterior manda fibras al núcleo parafascicular y el núcleo ventral anterior también manda fibras a los núcleos intralaminares rostrales del tálamo. A su vez, el área 4, perdón, el área, para que no se confunda, el área 8 y el área 6 mandan fibras al núcleo ventral anterior y a su vez el núcleo ventral anterior manda fibras al área 6 y al área 8. A su vez, el área 4 manda fibras al núcleo ventral lateral rojo y el núcleo ventral lateral a su vez manda fibras al área 4 y al área 6. Y a su vez,
Los núcleos intralaminares rostrales del tálamo reciben información ¿de quién? ¿Bien? SAP. O sea, el sistema activador reticular ascendente. Pero a su vez, el SARA se proyecta al hipotálamo lateral al núcleo de la cintilla diagonal de Broca a la sustancia innominada al núcleo basal de Meiner y al área septal. Esta área septal se proyecta al hipocampo y el hipocampo a su vez se proyecta al área 4, al área 6 y al área 8. Es lo mismo que el gráfico anterior para despertarse y luego despertarse caminar, pero ya aquí conectado de regreso con la corteza. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Puedo borrar eso? ¿Sí? Lo que les va a servir en el futuro, más que esto, es el gráfico siguiente. Más o menos en los años 80 o a mediados de los años 80 se comenzó a hacer algo que se llama estimulación cerebral profunda. ¿Sí? Esa estimulación cerebral profunda se hizo con el propósito de disminuir o atenuar todos los síntomas y signos, en particular de las enfermedades por daño extrapiramidal. Y la enfermedad que más daño extrapiramidal conlleva por su fisiopatogenia es la enfermedad de Parkinson. Esto no es parte de la clase, es una parte clínica. Esta enfermedad de Parkinson se comenzó a tratar después de los 80 haciendo estimulación cerebral profunda. ¿Okay? Esta estimulación cerebral profunda significa utilizar estructuras como si fueran una diana o un target para, estimulándolos, atenuar X, Y o Z signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y en particular esta es una enfermedad que dentro de un sinnúmero de cosas que produce temblor, tiene un temblor muy característico, un temblor de reposo que desaparece cuando le pedimos al paciente que haga algo, en particular con los miembros superiores, pero en cambio es un temblor muy agitante cuando el fulano está en reposo, o sea, está tranquilo, y por eso se le llamaba en el siglo XVIII y XIX
como parálisis agitante. El temblor, la rigidez y la hipocinesia. Se puede decir que estos tres son los tres síntomas y signos cardinales de esta enfermedad. Hay 500 más, pero estos son los más llamativos. Y el más invalidante siempre va a ser el temblor. Interesantemente, cuando vean algo de clínica, cuando un paciente tiene temblor o tremor, no suele tener los otros dos. Y viceversa. Cuando no tiene temblor, suele tener rigidez e hipocinesia. Hay contados porcentajes, es muy mínimo, pero creo que no pasan del 20%, que puede haber temblor más rigidez y más hipocinesia, pero es un poquito más raro. Y por definición, casi todo paciente, cuando comienza su clínica, empieza casi siempre, en por lo menos el 80% de los casos, con temblor. Y en un 20%, que no es despreciable como porcentaje, no hay temblor. Pero cuando hay temblor, el temblor es súper discapacitante, en extremo, porque agita demasiado a una persona y lo hace prácticamente desentenderse de las labores diarias. Así que eso hizo que desde los años 80 se comenzara a hacer estimulación cerebral profunda, y en los últimos 10 o 15 años los targets o las dianas, o sea las estructuras a las cuales le hacemos estimulación cerebral profunda, son básicamente tres, con el propósito de quitar el temblor o la rigidez o la hipocinesia, y comenzaron, para disminuir o por lo menos paliar en algo los signos y síntomas de la enfermedad, usaron tres estructuras para ver qué sucedía si las estimulamos. La primera de ellas es el núcleo subtalámico de Lewis. La segunda es el globo pálido. Y la tercera, el tálamo. O sea, o estimulamos el núcleo subtalámico, o estimulamos el globo pálido, o estimulamos el tálamo. Y de los 90, más o menos hasta 2004, 2005, comenzaron, aunque no lo crean, a jugar estimulando, a veces incluso chamuscando con electromagnetismo, todos los núcleos del tálamo posibles, a ver cuál funcionaba, atenuando ya sea o el temblor, o la rigidez, o la hipocinesia. ¿Sí? Con el propósito de ver qué sucedía si estimulábamos cualquiera de los núcleos, todo el chorrochonchón que hemos visto. Y se dieron cuenta que cuando se estimulaba el tálamo, precisamente los núcleos intralaminares rostrales del tálamo, paradójicamente, núcleos que reciben la influencia de quién? Del sistema activador reticular ascendente, que ustedes dicen solamente sirve para despertar. Pero además, la estimulación de este grupo de núcleos rostrales intralaminares del tálamo quitaba el temblor, lo disminuía al 0%. Por lo tanto, la gente a mediados del 2005 para acá, o sea, hace unos 15, un poco más de años, se comenzó a hacer estimulación talámica. ¿Qué explicaba anatómicamente hablando? Una pinche zona dispersa, entre comillas, es inentendible en cualquier libro de medicina. Esa zona dispersa, entre comillas, ya pasó al olvido, ya no sale en muchos artículos, solamente como una referencia histórica, pero en realidad estos núcleos que cuando ustedes lo estimulan atenúan, en particular el temblor, tienen las siguientes conexiones. Tenemos el núcleo dentado por un lado, y tenemos el globo pálido medial por el otro lado. Y tanto el uno como el otro se proyectan al núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral y al núcleo ventral posterolateral, pero en su parte orales. O sea, el que dijo Génesis hace un rato. Resulta que el núcleo dentado y el globo pálido medial
se proyectan de la mano hacia el núcleo ventral anterior, hacia el núcleo ventral lateral y hacia el núcleo ventral posterolateral oralis. Pero el núcleo dentado se proyecta, y esta proyección no se la refiere así en los textos, incluso los actuales, hacia el grupo de núcleos intralaminares rostrales del tálamo. O sea, ¿cuáles? El paracentral, el central lateral y el y el central medial. Y en cambio, el globo pálido medial se distribuía al núcleo centromediano. Entonces, ellos hacían eso. El dentado y el globo pálido medial se distribuyen a la vez a estos tres, pero el núcleo dentado solo lo hace a este, en cambio el globo pálido medial solo le hace al centro mediano. La unión entre esto con esta fibra y este grupo de acá se llama clínicamente núcleo ventral intermedio. O núcleo BIM. Este núcleo BIM, por si acaso, no existe. Es un núcleo funcional, no existe anatómicamente hablando. Funcionalmente se dieron cuenta que cuando precisamente estimulaban a este grupo de núcleos que tenían conexiones con el cerebelo, pero que también recibían influencia ¿de quién? Del sistema activador reticular ascendente. Cuando se estimulaba o este grupo de núcleos o la llegada hasta este grupo de núcleos o desde su salida, desde el núcleo dentado, esa estimulación quitaba en un 100% el temblor. Enfermedades que producen temblor, la principal, la enfermedad de Parkinson, pero también van a haber temblor postural, temblor esencial, temblor ortostático, temblor por hipertiroidismo, temblor periférico y temblor cerebeloso. Me van a preguntar cuál es la causa, hasta ahora no se sabe por qué diablos el incidir o estimular a este grupo de núcleos, que vuelvo y repito, no es un núcleo anatómico, sino funcional, quita el temblor en un 100%, y en especial en la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, para tratar por cirugía de estimulación cerebral profunda al temblor, en particular en la enfermedad de Parkinson, se debe hacer estimulación cerebral profunda del tálamo, pero precisamente en este grupo de núcleos. Y se puede decir que en la enfermedad de Parkinson es la única forma, la única en la actualidad para quitar en un 100% el temblor. No existe otra manera. ¿Sigo? Ok. Y para terminar este grupito, tenemos el núcleo ventral posterior. Ya vimos el anterior, vimos el lateral, pero vamos a ver el posterior. El posterior, de la forma más sencilla del planeta, se divide en el núcleo ventral posterolateral, que a su vez se divide en núcleo ventral posterolateral oralis, que es el que está aquí, que ya lo vimos, y el que faltaría sería el núcleo ventral posterolateral caudalis. Ese núcleo ventral posterolateral caudalis, ¿a quién recibe? Ya eso ya lo saben. ¿Quién recibe? ¿Ah?
Y luego tenemos el núcleo ventral póstero-medial, que a su vez se divide en dos partes. El núcleo ventral póstero-medial magnocelular y el núcleo ventral póstero-medial parvocelular. El núcleo ventral póstero-medial magnocelular, ¿a quién recibe? Toda la información que viene ¿de dónde? De tanto el núcleo trigémino espinal, el trigémino, valga la redundancia, como la información del núcleo sensitivo principal del trigémino. ¿Sí? ¿Ok? En cambio, la parte parvocelular recibe ¿a quién? Recibe información que viene desde los núcleos parabraquiales núcleos que han recibido información ¿de quién? ¿Quién me puede decir? Vámonos hasta abajo. En la formación reticular del bulbo, ¿qué hay? Eso. ¿Cuál? No. ¿El núcleo? Reticular. ¿Cuál? ¿El giganto? Celular. Entonces el núcleo reticular gigantocelular se proyecta a los núcleos parabraquiales, llevando información ¿de qué fascículo? ¿De? Eso, o sea, todo lo que es información de los fascículos espinoreticulares. Pero, a su vez, los núcleos parabraquiales también reciben información del núcleo del fascículo solitario. Y esa información es gustativa. El núcleo del fascículo solitario, que está en el bulbo, se proyecta hacia el puente para sinaptizar en los núcleos parabraquiales. Pero también hay una fibra que se escapa a esta estación de relevo continuo y se dirige ¿hacia dónde? Precisamente hacia él. Sin utilizar ¿a quién? A los núcleos parabraquiales. Ese fascículo sube hacia arriba, para la redundancia, utilizando al A central de la calota. Así que ahí tienen otro fascículo más. Y luego, el núcleo ventral posteromedial en su parte parvocelular se proyecta al opérculo parietal, terminando en el área 43 de Brodmann, que es el área cortical para la representación del gusto. Las duras que van dentro del fascículo solitario en relación a qué nervio sería. Ninguno, solamente has. Pero Es central, central. Aquí no utilizas nervio. Estás en el sistema pero nervioso si hay, por central. ejemplo, que lleva fibras de tipo gustativa, dijiste. Claro, pero no es de la periferia, es del sistema nervioso central. Recuerden que el núcleo del fascículo solitario es el componente que recibe fibras de qué tipo: aferentes, viscerales y especiales. ¿De gusto? ¿De quién? De los dos tercios anteriores periféricos de la lengua y el tercio posterior, los dos tercios anteriores a expensas del facial, que vienen a su vez de la cuerda del tímpano, y el tercio posterior que viene del glosofaríngeo. ¿Sí? Pero eso es periférico. Esto es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central asciende la información del gusto que le llegó al fascículo solitario desde la cuerda del tímpano y desde la cuerda del tímpano desde la lengua, pero desde aquí ascienden por el A central de la calota hacia el tálamo, y del tálamo se van directamente al área 43. No utilizan ningún nervio, son fibras de proyección. O sea, sí, pero me refería a que lleva el gusto de esos nervios. O sea, Claro, de los nervios periféricos, entre comillas, va la redundancia porque todo nervio es periférico. Son pacientes para que vean cómo los aprecio darles clases, que prefiero
darles clase a ustedes que ver pacientes. O sea, prefiero perder plata a que no estudie. El que falta es el núcleo. Tenemos el ventral posterolateral, el ventral posteromedial y falta el último, el núcleo ventral postero-inferior. Este núcleo ventral postero-inferior tiene una conexión muy difusa, una proyección muy difusa a la corteza somatosensorial tipo 2, que es una corteza somatosensitiva pero secundaria, y solamente, aunque les parezca tonto, solamente se activa cuando se quiebran. Aquí estaba. Allá, solamente se activa cuando se quiebra un cabello. Nada más. Nada más, para eso sirve. A ver, continuemos.